Muy buenos días, niños y niñas. Hoy en nuestra clase de matemática eh, continuaremos trabajando con la nueva unidad que empezamos a trabajar la clase pasada. Esta semana corresponde a la semana 29, que va desde el 13 de octubre al 16 de octubre. Nuestro objetivo es identificar y describir patrones numéricos en tablas que involucren una operación, y nuestro contenido es patrones de multiplicación y división. Las instrucciones son las siguientes. Observa y escucha atentamente el video. Luego copia el contenido y los ejemplos que aparecen en el PPT en tu cuaderno de asignatura. Recuerden que aquellos estudiantes que imprimen o que retiran las guías en el colegio, no es necesario que copien el contenido y tampoco lo ejercen en su cuaderno, sino que pueden resolverlo directamente desde ahí. Luego copia y resuelve los ejercicios que aparecen en el PPT en tu cuaderno de asignatura y en tu texto en las páginas 96, 98 y 99 y en tu cuadernillo página 48 y 49, ¿ya? Y estas actividades son las que ustedes deben cargar en la plataforma Teams. Si te queda alguna duda de cómo resolver los ejercicios, vuelve a ver el video con los ejemplos para cada uno de los casos. Recuerda que debes enviar las evidencias del trabajo realizado a la plataforma Teams en la sección de tareas, y en el caso de no poder hacerlo, a los correos de cada una de las profesoras jefes. Ya, esta semana vamos a continuar con los patrones de multiplicación y división. La semana pasada trabajamos con los patrones de adición y sustracción. La única diferencia es que estamos trabajando en tablas. Nosotros ya habíamos trabajado años anteriores los patrones numéricos, pero lo habíamos hecho a través de una secuencia numérica. Ahora cambia porque esta secuencia numérica debe ir en una tabla. Y vamos a comenzar entonces. Dice, al organizar los datos de algunas secuencias numéricas en una tabla, puedes observar que estos siguen un patrón, ya sea de multiplicación o división. Y vamos a comenzar entonces explicando cómo puedo yo obtener un patrón numérico de multiplicación o cómo puedo ver cuál es mi patrón numérico de multiplicación. Y lo vamos a hacer a través de un ejemplo de un problema. En un curso de baile se inscribieron participantes según sus edades. Como se muestra en la tabla, ¿cuál es el patrón numérico que guía la cantidad de participantes del baile? ¿Ya? La tabla generalmente va a tener toda la información. A lo más va a aparecer una incógnita, ¿ya? Pero usted solamente, más que nada, va a tener que buscar el patrón que sigue esta tabla y a lo mejor la incógnita, si es que hay una incógnita. Y tenemos nuestra tabla. Categoría, tercera edad, adulto, juvenil, infantil. Cantidad de participantes por categoría, tercera edad 6, adultos 12, juvenil 24, infantil 48. ¿Ya? La forma de ver el patrón numérico de esta tabla es multiplicando por 2. ¿Por qué por 2? Porque si yo digo 6 por 2 me da 12. Continúo, 12 por 2 me da 24 y 24 por 2 me da 48. ¿Ya? Por lo tanto, el patrón numérico de esta tabla es multiplicar por 2. Tengo que fijarme muy bien porque este patrón yo lo tengo que ocupar para toda mi tabla. ¿Ya? En este caso, el primer número es el que me ayuda a descifrar cuál es el patrón numérico para encontrar el segundo. ¿Ya? En este caso, tomémonos del 6 al 12. ¿Qué número, al multiplicar el 6, por qué número me da 12? ¿Ya? Si yo digo 6 por 3, me da 18. Por lo tanto, ya el patrón numérico no sería 3. Si yo digo 6 por 5, me da 30. Por lo tanto, el patrón numérico no es 5. En cambio, si yo digo 6 por 2, me da 12. Inmediatamente encontré el patrón numérico. Y ese es el que debo seguir utilizando para toda la tabla. Entonces digo 6 por 2, 12, 12 por 2, 24 y 24 por 2, 48. Y mi patrón numérico es multiplicar por 2. Ahora vamos a aplicar el patrón numérico de la división y luego vamos a ver un ejemplo para cada uno de los casos. En un campeonato de fútbol participan 32 equipos. La siguiente tabla muestra la cantidad que van quedando en cada fase. ¿Cuál es el patrón numérico de la cantidad de equipos clasificados en cada fase? ¿Ya? Y tenemos la tabla acá.
Primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase. Cantidad de equipos clasificados, en la primera 32, en la segunda 16, en la tercera 8 y en la cuarta 4. Tengo que descubrir un número ya, que al dividir este 32 me dé 16. Y nuevamente puedo empezar a jugar solamente con estos dos números y solo voy a descubrir los de abajo, ¿ya? Porque son el mismo. Entonces digo, 32 dividido por qué número me da 16, ¿ya? Y puedo empezar a hacerlo. 32 por 2, si no lo cuento por 2, sigo 32 por 3 y así sucesivamente. En este caso se va a encontrar el tiro. 32 dividido en 2 me da 16. Este 16 lo divido en 2, me da 8, y este 8 lo divido en 2 y me da 4. Siempre encontrando el primero es el patrón de todos los números, porque el patrón numérico es el mismo para toda la tabla. Al igual que en la multiplicación, en la división, el patrón numérico es el mismo para toda la tabla. Y la clave está fijarse en los dos primeros números que aparecen en la tabla. ¿Ya? Dice, cuando la diferencia entre dos números consecutivos de una secuencia numérica no es siempre la misma, puedes identificar un patrón de multiplicación o de división. Y vamos a ver ahora acá otro ejemplo. Dice, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de preguntas que hay en cada etapa de una olimpiada de matemáticas. ¿Ya? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, y tenemos la cantidad de preguntas. 4 preguntas, 8 preguntas, 16 preguntas. Como lo hicimos anteriormente, vamos a buscar un número que al multiplicarlo por 4 me dé 8, ¿ya? Si yo digo 4 por 1 es 4, no es 1. Si yo digo 4 por 2 me da 8, correcto. Entonces 2 es mi patrón. Y luego digo 8 por 2 me da 16. Entonces el patrón numérico es multiplicar por 2. Luego pasamos a la siguiente tabla que dice, en la siguiente tabla se muestran puntajes obtenidos por 3 competidores al inicio y al término de una etapa de un videojuego. Etapa jugador 1, jugador 2, jugador 3. Inicio del juego, término del juego. El primer jugador al inicio sacó 100 puntos y al término 20. El segundo, 30 puntos al inicio y al término 6. El tercer, 50 puntos al inicio y al término 100 puntos. Tengo que buscar un número que al dividir este 100 me dé 20, ¿ya? Y puedo empezar nuevamente a jugar. Será por 2 y digo, 2 dividido en 100 me da 20, no. 3 dividido en 100 me da 20, no. 4 dividido en 100 me da 20, no. 5 dividido en 100 me da 20, sí. Mi patrón numérico para todo va a ser 5, porque recuerden que el patrón numérico para toda la tabla es el mismo. Por lo tanto, es muy importante encontrar solamente en la secuencia en los primeros dos números. Y vamos a practicar. Dice ahora, marcan con un tic el patrón numérico representado en la siguiente tabla, ¿ya? Tenemos una evaluación diagnóstica y una evaluación final. Dice que en esta evaluación diagnóstica sacó 4 puntos y en la final sacó 16. Por lo tanto, tengo que buscar un número, ¿ya? Que multiplique, porque es imposible que un número que divida el 4 me dé 16, ¿ya? Porque es más alto. Entonces, inmediatamente me doy cuenta que no es una división. Y digo, ¿qué número multiplicado por 4 me da 16? 4 por 2, 4 por 1, perdón, no, me da 4. 4 por 2, no, me da 8. 4 por 3, no es, me da 12. 4 por 4 me da 16, sí, correcto. 4 por 4 me da 16. Entonces, ¿cuál debiera ser el patrón numérico para toda la secuencia o para toda la tabla? El 4. 2 multiplicado por qué número me da 8? Por 4. 5. ¿Por qué número multiplicado me da 20? Por 4. Entonces, mi patrón numérico es multiplicar por 4. ¿Ya? Ahí les di otra clave, fijarse muy bien en los números, ¿ya? Para ver si es multiplicación o división. Y acá hay un ¿sabías qué? Dice, para expresar el patrón numérico puedes utilizar el símbolo que representa la operación y el número correspondiente, por ejemplo, dividir por 3, o también se puede escribir por el símbolo.
los dos puntos que presentan la palabra dividido por 3, ¿ya? O en el caso de la multiplicación, multiplicar por 3 y se puede escribir por 3. Seguimos. Marca con un tic el patrón numérico representado y luego completa la tabla. Y acá tenemos ronda 1, ronda 2, ronda 3, ronda 4. Y tenemos una incógnita, como les dije anteriormente. En la primera ronda, 40 puntos. En la segunda ronda, 20 puntos. Y en la tercera ronda, 10 puntos. ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer es, si elijo un número para multiplicar 40, ¿ya? Me dará 20 y lo puedo hacer. 40 por 1 son 40. Ya no es una multiplicación porque al tiro no lo obtuve, por lo tanto es una división y empiezo nuevamente. 1 dividido por 1 me da 40. ¿Es el patrón 1? No es el patrón 1. 40 dividido en 2 me da 20. Correcto. 40 dividido en 2 me da 20. 2 dividido en 20 me da 10. Correcto. 2 dividido en 2 me da 10. Ahora, 2 dividido en 10. ¿Cuánto me dará? 5. Entonces, mi patrón numérico es dividir por 2, ¿ya? Porque recuerden que apenas yo encuentro el primero, ¿ya? Es el mismo patrón numérico para todo. La actividad de esta clase es la siguiente. Realiza las actividades que se encuentran en tu texto de asignatura en las páginas 96, 98 y 99. ¿Por qué no en la página 97? Porque en la página 97 está la explicación del contenido, a la cual la pueden volver a ver, a leer para que les ayude a complementar un poquito más. Y en tu cuadernillo de asignatura, las páginas 48 y 49. Recuerden que esta evidencia es la que ustedes tienen que enviar a las profesoras en la plataforma Teams y en el caso de no poder, a los correos. Y tenemos una actividad formativa, ya acá se presenta una tabla y acá están las preguntas que ustedes tienen que responder descifrando el patrón numérico y todo lo que aprendimos en esta clase. Esto también lo deben enviar a la plataforma. Y por último dice la pregunta de metacognición que aprendiste hoy con las actividades realizadas, qué actividad fue la que se te hizo más difícil poder realizar, por qué crees tú que te costó realizar estas actividades, qué recursos utilizaste para poder realizar las actividades, en qué otras ocasiones podrías utilizar lo que aprendiste hoy y una frase. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Que espero que la clase haya sido clara, que les haya quedado claro el contenido y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan se pueden dirigir a sus profesores. Nos vemos en una siguiente clase. Que estén muy bien, cuídense mucho y manténganse en su